Amados, bendiciones. Estamos muy agradecidos con el Padre de encontrarnos nuevamente en estos espacios que el Padre nos regala para ser ministrados por Él. Así que bienvenidos a este nuevo tiempo y a este nuevo ciclo de ministración, de entrenamiento y discipulado. Damos gracias al Padre porque, como les decía, vamos a iniciar un ciclo, seguimos con el tema de la salud, pero en este nuevo tiempo vamos a estar hablando acerca de la salud y el agua. Así que van a ser ministraciones muy poderosas en las cuales el Padre va a traer a la profundidad de nuestra vida sus verdades que van a producir sanidad en todos nosotros. Bueno, amados, hoy tenemos nuestro espacio de introducción. Y quería que pudiéramos mirar, vamos a ir a unos versículos, Génesis 1, versículo 1 y 2, donde nos está estableciendo todo lo que es el diseño y cómo el Señor se movió respecto del agua. Y leyéndolo vamos a mirar algunos aspectos importantes. Versículo de Génesis 1, versículo 1 y 2. En principio, Elohim Alekta creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Versículo 3 y 4. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz, y vio Elohim la luz que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla. Cuando miramos estos versículos y todo el tiempo y el diseño que viene desde el origen, empezamos a ver esa dinámica entre la luz y el agua. Y vemos que cuando el Señor dice en principio, Elohim Alekta creó los cielos y la tierra. Y como ya hemos visto, en la tierra había caos y vacío. Pero el Espíritu del Señor empezó a moverse y dice que empezó a moverse sobre la faz, sobre el abismo acuoso. Entonces, inmediatamente después, el Señor dio, dice el versículo 3, proclamó, dio la orden, haya luz. Y hubo luz, y vio Elohim que la luz estaba bien. Entonces, aquí empezamos a ver esa dinámica entre la luz y el agua. Ahora, allí en el versículo, vamos ahí mismo, Génesis 1, versículos 6 y 7. Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas, que esté separando las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Cuando vemos la dinámica, dice que estaba todo en caos, en desorden, y el Espíritu del Señor empezó a moverse sobre ese mismo pozo. Cuando viene la luz, la acción sobre las aguas empieza a separa las aguas que están, dicen las aguas de las aguas, y las aguas separó las aguas que estaban debajo de la expansión, las separó de las aguas que estaban encima de la expansión. Entonces, la luz, cuando viene la luz del primer día, tiene una acción muy poderosa sobre las aguas. Y hay separación. Ahora, cuando miramos estos versículos, empezamos a ver que el agua ya estaba. Sí, el agua ya estaba. Y el Espíritu, por eso dice, se movía sobre el abismo acuoso, sobre toda esa faz de las aguas. Cuando ya viene la dinámica de la acción de la luz, y a partir de la luz del primer día viene todo el proceso creativo
toda la creación, el orden que Dios empieza a colocar en la creación, empezamos a notar la importancia del agua en toda la acción de la creación. Era necesario que viniera la luz para que la luz tomara la autoridad para separar esas aguas de las aguas. Después vamos a mirar algunos aspectos más adelante. Pero aquí lo que quiero enfatizar es la importancia del agua en todo lo creado. Y eso hace que cuando nosotros miramos, tal vez todos ustedes han visto videos, documentales, sabemos que nuestro planeta, el 70% del planeta es agua. Sí, cuando el Señor, cuando leíamos en Génesis 1, empezó a mostrar cómo el vino y separó de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y empezó a quedar la tierra expuesta. Entonces también la tierra fue importante que las aguas, la dinámica de la creación y la importancia de que las aguas empezaron a hacer lo vital de la creación. Iban a dar que la tierra tuviera toda esa riqueza y toda esa necesidad del agua. Por eso siempre lo sabemos y tenemos pues toda la información no de porque hayamos tanto profundizado en cuanto al conocimiento de toda la teoría de la tierra, del agua, pero sí sabemos, por lo menos lo básico que sabemos es que la tierra, su gran porcentaje es agua. Ahora, cuando vemos que no solamente el planeta, la tierra es agua, también nosotros, el 70%, sí, también ese porcentaje tan alto. Y de pronto, cuando miramos y hablando del cuerpo, pues los médicos hablan creería yo que puede superarse el 70%. Somos agua. Todas las funciones, y eso es lo que vamos a estar viendo en los siguientes espacios, los miércoles, vamos a estar compartiendo acerca de la salud y el agua, cómo el agua es vital, es esa esencia que necesitamos. Pero entonces vamos a ver, la tierra tiene un gran porcentaje de agua. Nosotros, dentro de lo que cuando fuimos creados, el Padre nos creó con el mayor porcentaje de nosotros como cuerpo somos agua. Entonces, nos hace entender cómo el agua empezó a operar en todo lo que funcionamos. Ahora, lo hemos visto, lo hemos hablado en diferentes tiempos, tanto los miércoles como en los espacios que tenemos en los sábados. Hemos entendido que somos seres espirituales, que no solo somos cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos del agua, tenemos que empezar a entender que el agua es espiritual. Sí, el agua, si bien es algo físico, es algo que podemos beber, que lo que podemos tocar, que podemos experimentarlo, pero es espiritual. Y vemos que el agua, ahora el hombre ha intentado crear agua. Sin embargo, el hombre no ha tenido ni puede crear algo que solamente es diseño de Dios, y solamente por eso mirábamos Génesis está hablando que el agua ya estaba, ¿sí? Cuando viene la creación, el agua ya estaba. La luz del primer día, Jesucristo, Él es la luz, y eso es lo que empieza a hacer, y una acción sobre toda el agua, que toda la tierra y todo el desorden y el caos, pero el agua ya estaba presente. Entonces, el agua es espiritual, por eso el hombre no la puede crear, no puede tomar algo espiritual y elaborarlo en un laboratorio.
no puede diseñarlo. Quiero que miremos estos versículos que nos van a mostrar realmente dónde es la fuente del agua. No, a ver, sí, lógicamente el agua viene está en los páramos, en los manantiales, desciende, y viene todo ese ciclo, el ciclo del agua. Sin embargo, no hay forma de crear el agua. Por eso, miremos estos versículos que son importantes. Ezequiel 47, versículo 1. Está hablando el profeta que fue llevado a una vivencia espiritual y fue llevado a ver la casa, el lugar, el templo. Y ve esto, me condujo, está diciendo el profeta Ezequiel, me condujo nuevamente a la entrada de la casa. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa miraba al oriente, y las aguas venían desde abajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Entonces, Ezequiel está mirando, está teniendo una visión espiritual y está mirando algo que de dentro de la casa, esa casa, aún leyendo el versículo, está en mayúscula y se está refiriendo al lugar, a la morada de Dios, al lugar, el templo, no el templo físico, no el templo, una estructura, sino ese lugar celestial. ¿De dónde venían? Dice que ahí estaba viendo, venían las aguas. He aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa. O sea, es como si estuvieran corriendo, haciendo una corriente por debajo, pasando por debajo del umbral, saliendo de allí, de la casa. Y bueno, muestra hacia dónde fluyen estas aguas. Pero vamos a mirar Apocalipsis 22:1, que nos lo dice todavía mucho más claro. ¿Dónde está la fuente del agua? Entonces, por eso es tan importante. El agua no está naciendo, no se produce en un manantial, no se produce en un páramo, no se produce de las nubes. Hay un origen espiritual. Apocalipsis 22, versículo 1. Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Entonces, vemos, por eso el hombre no puede crear el agua, porque el agua viene de él. Ahora viene de su trono, dice que salía un río de agua de vida resplandeciente que fluye del trono de Dios. Amados, es importante que entendamos que el trono no es una silla. El trono es la esencia de Él mismo. Es que fluye de Él. Y fluye de Él, de su trono, viene de su casa, viene de su esencia, viene de Él que es fuente de agua viva, fuente de manantial. Entonces, cuando Él crea todo y cuando nos crea, viene de Él esa esencia de agua. Por eso, la tierra es en su mayoría agua, nosotros somos agua y todo lo que somos viene de Él. El agua que nosotros contenemos, que la tierra contiene, viene de Él, viene de ese lugar, de su casa, de su misma esencia. Él es el agua, Él es el agua de vida y viene de Él. Por eso, insisto, el hombre no la puede crear. Nunca va a poder crear el agua, porque el agua es espiritual y viene de su trono, viene de su esencia. Ahora, en estos tiempos que vamos a estar compartiendo de salud, de sanidad, de cómo el agua es vital para nosotros, no vital solamente porque nuestro cuerpo requiere tomar agua solamente, lógicamente, para saciar la sed, para que no haya, no se seque, y los órganos, muchos órganos, y eso nos van a compartir en todos estos ciclos de salud. Necesitamos para todo necesitamos del agua. Sin embargo, al ser espiritual, va más allá de que tomemos y nos hidratemos físicamente. Y ahí es donde viene una experiencia
que nos cuenta y que nos describe Juan 4. Juan 4, vamos a leer unos versículos. Dice, y es la experiencia del Señor Jesús con la mujer samaritana. Versículo 6, en adelante voy a leer unos versículos. Dice, y allí estaba el pozo de Jacob, estaba un lugar de agua. Y Jesús, cansado de la jornada, se sentó precisamente junto al pozo. Era como la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Versículo 9, le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Le dice el Señor, ni vasijas tienes, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando leemos este pasaje, vemos a la mujer que está teniendo sed, pero ella en ese momento está teniendo sed física. Y por eso va a buscar agua, por eso va al pozo y a sacar agua justamente por esa necesidad. Sin embargo, ahí ella no se da cuenta que hay una necesidad espiritual, que el agua es espiritual. Y entonces ahí es cuando Jesús, quien es el agua, Él es el agua de vida, le empieza a hablar de la necesidad que tiene. La necesidad, el agua es espiritual. No solo nosotros, y esto es lo que está diciendo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Si somos agua, no solo tenemos necesidad de agua física, tenemos necesidad del agua de vida. El agua que viene de su trono, el agua que viene de su esencia, el agua que quita la sed, que hace que produzca toda la satisfacción, toda la plenitud, todo lo que necesitamos. Esta mujer bebió del agua. Estaba sedienta y estaba haciendo muchas cosas para calmar, para satisfacer sus necesidades, sus áreas que estaban vacías. Pero cuando el Señor le ofrece el agua, y como veíamos en los versículos anteriores, Él les decía, el agua viene de Él. El agua es su esencia, viene de su trono. Esta mujer bebió de esa agua, bebió del agua que venía de la misma esencia del Padre. Y por eso ella nunca más, dice, no tuvo sed, y fue tan plena, tan satisfecha, que se fue a anunciar. Se le había quitado su sed de toda su vida, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Se le olvidó hasta que necesitaba beber del agua. Había ido a sacar agua, pero se le olvidó, tanto que dice el versículo que dejó sus vasijas. Dejó sus vasijas. Salió a compartir de toda la abundancia que él tenía. Entonces, el agua es espiritual. Y les decía, es esa dinámica. Jesús es la luz, pero también es el agua. Es esa dinámica de la luz y el agua. Y ya cuando esta mujer satisfizo toda su necesidad, nos lleva a un pasaje que está en Juan 7. Y es esa invitación que el Señor está haciendo y nos está haciendo en esta hora. Juan 7, versículo 37 al 39. En el último día, el más grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque todavía no había Espíritu, pues Jesús no había sido aún glorificado. Este momento de esta fiesta, el Señor Jesús se para y está en un lugar de aguas cuando proclama esto. Y es un lugar de aguas donde la gente iba, como todos, a tomar, a beber, a saciar su sed. Pero el Señor levanta su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre, en otra versión dice, de su interior, fluirán, correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando bebemos del agua que Él nos da, cuando esas aguas entran en nosotros, esas aguas son dinámicas, empiezan a moverse, no están estancadas, tienen vida y empiezan a mover todo dentro de nuestro ser. Empiezan a fluir. No solamente nosotros bebemos, sino que sacian plenamente, que permite que fluyan. Por eso el agua salía de debajo, desde la casa, dice, salía debajo del umbral. Fluía y de su trono fluye. Él nos está invitando. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y de nuestro interior van a empezar a correr ríos de agua viva. Va a haber plena satisfacción, va a haber vida. Y como la mujer samaritana bebió de estas aguas, nos muestra esa vida, cómo fluyó, que se fue a Samaria y llenó, sació la sed. La gente en Samaria, los hombres de Samaria no sabían que tenían sed, pero estaban bebiendo de esta agua, tanto que quisieron ir ellos mismos a beber. Amados, escuchemos esa voz del Señor. El que tenga sed, no es el agua que podemos tomar, que podemos beber de la llave. No es el agua. El agua es espiritual. Ese agua que bebemos ha venido del mismo trono. Ha vivido ciclos, generación tras generación. Recordemos que ya dije, no ha podido el hombre crearla. De tal manera que el agua que nosotros hoy bebemos es la misma que salió de él cuando creó todo. Que ha vivido ciclos, sí, pero que es la misma agua que ha salido de él. Así que cuando bebemos el agua, bebamos de él. Y bebamos de lo que es él, de Cristo, en su presencia, en la comunión con él. Si tenemos sed, Señor, que este tiempo, el que tenga sed, el que reconoce que tiene sed de él, que su espíritu está diciendo, tengo sed, vayamos a él a beber. Y va a empezar esa dinámica, a correr ríos de agua viva de nuestro interior. Va a empezar la vida del espíritu va a empezar a fluir dentro de nosotros, de tal manera que vamos a poder llevar a muchos agua de vida, van a beber de Cristo. Amados, es un tiempo muy tremendo que vamos a ser llevados a las aguas y ser ministrados en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Padre, gracias. Gracias por el agua. Gracias porque tú nos estás ofreciendo el agua de vida. Y nos dices que aquel que tenga sed, vayamos a ti a beber. Y hoy estamos aquí diciéndote, Señor, queremos del agua que tú tienes. Queremos del agua que eres tú mismo, del agua de vida, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, experimenten la vida, sean saciadas y no haya ninguna sequedad, ningún vacío, ninguna falta de agua en todo nuestro ser, sino que todo experimente la plenitud tuya.
haya vida abundante por causa de tus aguas. Señor, vamos a ti para que de nuestro interior empiecen a fluir las aguas, el agua de vida, y muchos, Señor, puedan reconocer esa agua para que se acerquen a ti. Gracias, gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú harás y cómo sanarás y saciarás nuestra sed. Y harás que cada día anhelemos más, más de ti, más de tus aguas. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén.